Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Termina el día y por la pantalla de la TV Pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora les contamos lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7 Resumen y no estoy solo. Hay equipo. Gaby Previtera, Boca tiene nuevo DT. Exactamente, Pablo, ¿cómo va? Muy buenas noches. El mellizo, finalmente. Guillermo Barros Esqueloto será el nuevo entrenador del conjunto Geneise. En minutos te cuento detalles. Noche de rock and roll de la mano de Maxi Martina. Hola, Maxi. El rock and roll lo ponen los Stones en Cuba, que van a estar tocando el 25 de marzo, pero también vamos a hablar del rey de la psicodelia de la capital federal. Carca va a estar aquí hoy en Visión 7 Rock. Y comenzamos con la agenda política. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Lo hizo con fuertes críticas al gobierno anterior. Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado, con instrumentos de navegación rotos. Se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta encontrar un papel. La salud pública también tiene enormes desigualdades y problemas estructurales, empezando por el PAMI, institución responsable de cuidar a nuestros queridos abuelos, en el que hemos encontrado despilfarro y corrupción como en las peores épocas. La ausencia de incentivos a la inversión se vio sobre todo en el mercado eléctrico, tanto en generación como en distribución. Esa es la causa de los cortes de luz, que pasaron del 2003 al 2014 a casi cuadruplicarse. Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. La corrupción mata, como lo demostró Cromañón, la tragedia de Once y las rutas de la muerte. En cada área de gobierno hemos encontrado ejemplos de falta de transparencia, ineficiencia y en muchos casos corrupción. La corrupción no debe ni puede quedar impune. La inseguridad no es una sensación, es un flagelo que ha sido negado sistemáticamente, generando otra violencia, la verbal. La denigración de sentir de que el Estado no solo no te cuida, sino que te falta el respeto. Hoy, la Argentina es un país próspero para los narcotraficantes. Somos un país que recibe droga, la transforma, la vende internamente y la exporta a Europa, África, Asia, Australia, Medio Oriente y a países vecinos como Chile y Uruguay. Será una tarea de la justicia investigar si esta situación que recibimos fue fruto de la desidia o la incompetencia o de la complicidad. ¿Y qué fue lo más celebrado y lo más criticado en el recinto durante el discurso de Macri? Veamos. Queremos acabar con la lógica de amigos y enemigos. Los tres grandes desafíos son una Argentina con pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Me comprometo a publicar todos los datos para que todos los argentinos sepan el estado en que estaba la Argentina en diciembre de 2015. Durante el discurso, que se extendió por 62 minutos, se registraron aplausos y abucheos a las palabras del presidente Macri. ¿Cuáles fueron las frases más cuestionadas y las que recibieron mayor adhesión por parte del auditorio parlamentario? Silencio, por favor. Vamos. La inflación ha estado alta estos meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la transición irresponsable que vivimos. Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. La principal medida para eso... Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Silencio, por favor. Vamos. Para cuidar a los que menos tienen, vamos a proponer la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria. Y ahora compartimos algunas repercusiones. Nos pareció que el presidente hizo un diagnóstico preocupante del estado de la República, habló de fronteras que están prácticamente abiertas,
habló de los niveles de producción de droga en la Argentina, y Argentina tiene que animarse a declarar la guerra contra el narcotráfico y también tiene que animarse a declarar la guerra contra la inflación. Decir que la Argentina de hoy es una Argentina peor, con indigencia, como lo está describiendo, a la recibida después en el 2003, es una mentira absoluta. Nadie más que Néstor y Cristina Kirchner lograron un país donde la inclusión social sea un camino que sí se podía. Yo creo que el discurso fue excelente, fundamentalmente porque la responsabilidad de un presidente no es mirar para el pasado, pero sí decir el país que tenemos. Y creo que en eso fue absolutamente claro para medir la dimensión, no solo del esfuerzo, de la equidad que tenemos que poner. Y en segundo lugar, si se hubiese quedado en eso solo, no me hubiese gustado, pero mostró una hoja de ruta posible para la Argentina. Y como es tradición en este espacio, en Visión 7, fuimos a buscar voces de distintos espacios políticos y miradas al respecto del discurso del presidente Mauricio Macri en esta Asamblea Legislativa. Un discurso realista, con proyectos importantes, esperamos que se cumplan. Sobre la política de los derechos humanos fue muy general. Habló que sí, que nunca más, no hay que dar un paso atrás, pero no de la política de derechos humanos que va a implementar el gobierno. Así que fue un discurso muy general en muchas cosas, y otros las propuestas que son de buenas intenciones de cómo va a ver la situación de los jubilados, la situación de la pobreza. La gente necesita saber por qué se toman esas medidas, por qué vamos en esa dirección, y lo primero es desde dónde partimos. Así que yo creo que el presidente hizo unos primeros 20 minutos o 30 realmente de un estado de situación lo más equilibrado posible, respetuosamente hablando, con números, con datos, sin ponerle calificativos a las cosas, y luego, digamos, una cosa más de proyección hacia adelante, obviamente, en lo que tenemos como un horizonte de luz para todos, ¿no? Confirman 85 casos autóctonos de dengue, de un total de 155 pacientes reportados en lo que va de 2016 en la provincia de Córdoba. Los otros 70 fueron infectados en otros países, según lo informó el ministro de Salud de la provincia. Depósito de Iron Mountain con irregularidades. Está ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano, frente a una escuela, y funciona sin certificado de inspección final. En 2014, otro depósito de la empresa en Barracas se incendió y causó la muerte de 10 bomberos. La policía impidió marcha de bancarios. La manifestación intentaba llegar al Congreso en momentos en que Mauricio Macri pronunciaba su discurso ante la Asamblea Legislativa para protestar por los despidos en el Central y contra ganancias. Hubo forcejeos y empujones entre trabajadores y efectivos policiales. Paro en el cordón industrial. La CGT San Lorenzo dispuso un paro regional para este miércoles por el cierre de la empresa Arzinc, que deja a 400 obreros sin trabajo. La medida de fuerza es el comienzo de un plan de lucha por la decisión de la multinacional Glencore. Beneficio para represores condenados. El Ministerio de Defensa derogó una resolución del exministro Agustín Rossi que prohibía a los militares condenados o procesados por delitos de lesa humanidad atenderse en hospitales militares. Denuncian a exfuncionario. El intendente de Malvinas Argentinas, Leandro Nardini, acusó a Néstor Berardozzi, exdirector de inspecciones del municipio durante el mandato de Jesús Cariglino, por cobrar coimas a los comerciantes para no clausurar sus negocios. En tanto, el ex espía Antonio Sciuscio declaró ayer ante la jueza Fabiana Palmaghini que está convencido de que la muerte del fiscal Alberto Nisman fue homicidio, una muerte íntimamente vinculada con el trabajo que estaba realizando, y aseguró que en los últimos años el gobierno de Cristina Kirchner obstaculizó la investigación del atentado a la AMIA. Luego de la declaración de 16 horas, Palmaghini resolvió dejar el caso. La jueza firmó una resolución declarándose incompetente para seguir adelante con la investigación. Era lo que pedían desde hacía tiempo las querellas, diciendo que a Nisman lo habían asesinado y que entonces le tocaba al fuero federal
investigar el caso. Y también en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal inauguró también un nuevo ciclo legislativo. Lo hizo en La Plata en esa legislatura y hizo un repaso de los primeros meses de su gestión. Quizá el tema más relevante fue el anuncio de un decreto a través del cual le pide a las autoridades de gobierno, legisladores, policía y servicio penitenciario que presenten la declaración jurada en 30 días. En lo que se refiere a los anuncios, anticipó algunos de los proyectos que el Ejecutivo enviará a la brevedad. Entre ellos figura el de la reforma electoral y la policial. A veces me pregunto, ¿qué les pasó a muchos de los dirigentes que fueron parte de gobiernos de la provincia y nacionales? Me cuesta entender que no les haya importado cambiar las cosas, que no hayan querido saber resolver los problemas que se acumularon durante años. Yo no estoy acá para construir una candidatura, ni para hacerme rica, ni para no hacer lo que no se ve. Sinceramente creo que fue un buen discurso, fue un discurso realista, fue un discurso en el cual planteó la cruda situación de la provincia de Buenos Aires, sus problemas. Y bueno, nosotros como Frente Renovador, que entendemos que estamos en un lugar que nos puso la gente en las últimas elecciones, que la de ser una oposición propositiva, recogemos el guante y decimos, cuando se dicen las cosas con la verdad, hay que reconocerlo, y cuando se plantea la necesidad de seguir o de empezar a trabajar de manera conjunta, también hay que hacerlo. Vamos a empezar las transformaciones de fondo que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la infraestructura y que tienen que ver con la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Un discurso excelente basado en un gran realismo sobre la realidad de la provincia, cómo se encontró, qué es lo que se ha hecho en estos meses y básicamente lo que se piensa hacer hacia adelante. A la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Repasamos lo que pasó a nivel nacional, provincia de Buenos Aires, pero en la ciudad autónoma es donde Horacio Rodríguez Larreta, su jefe de gobierno, inició también otro periodo legislativo. Presentó su plan de gobierno para los 4 años venideros. Como se esperaba, el jefe de gobierno abrió su discurso inaugural del periodo parlamentario número 19 de la ciudad, reconociendo la herencia que recibió de la gestión de Mauricio Macri antes de exponer los propósitos fundamentales de su gestión. Estamos ante una oportunidad enorme. Recibimos una ciudad que está preparada para dar el gran salto y desarrollar todo su potencial. Y esa oportunidad que tenemos enfrente los vecinos es posible gracias a una forma distinta de gobernar que impulsamos en la ciudad con el liderazgo de Mauricio Macri y que vamos a continuar. Para Rodríguez Larreta se inicia una etapa inédita que tendrá a la nación como socia para resolver las deudas que reconoce pendientes en la ciudad, algo que naturalmente la oposición relativiza. Pero la verdad que a medida que avanzaron las palabras y aparece el tema de la herencia, dicho casi festivamente, yo me pregunto por qué no se habló de lo que ha sido la permanente caída de la presencia en el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, uno de los presupuestos más grandes de la Argentina. Cuando él describe la ciudad de Buenos Aires pareciera que viviéramos en París, Viena o Barcelona, o Berlín, no se sabe cuál de esas nos puede llegar a superar conforme a lo que él viene planteando. Creemos que se hizo mucho en los últimos 8 años y por otro lado, mirando hacia adelante, algunas de las principales propuestas, siendo el jefe de gobierno muy puntual, muy concreto en su exposición, para dejarnos no solo a nosotros, sino a los vecinos en general, una idea acabada de qué piensa hacer en este año, pero sobre todo en los 4 años de gestión que tiene por delante. Otra clave de los anuncios del jefe de gobierno la marca la voluntad de trabajo en común con la provincia para desarrollar áreas de interés común, especialmente en seguridad, en transporte y en salud. Murió Julio Morresi. Tenía 85 años y desde 1977 participaba junto a las Madres de Plaza de Mayo en las marchas de los días jueves. Su hijo Norberto, miembro de la UES, fue secuestrado en abril de 1976 a los 17 años, fusilado y enterrado el mismo día como NN en un cementerio de General Villegas. Trabajadores despedidos en Atucha. 600 obreros de la Central 3, ubicada en el partido de Zárate,
recibieron los telegramas por lo que se encuentran en asamblea permanente para decidir las medidas de fuerza. Hubo fuertes lluvias. Si bien mejoran las condiciones meteorológicas, el desborde del río Chirimayo en la localidad tucumana de Alpachiri provocó el corte de la ruta 65 por la inhabilitación de un puente que dejó varias familias afectadas. Dictan falta de mérito. La Cámara Federal de Bahía Blanca benefició al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, en la causa en la que se lo investigaba por delitos de lesa humanidad. Alerta por crecidas del Paraná. El fenómeno del Niño sigue causando estragos en el litoral. La provincia de Corrientes se encuentra afectada por la crecida del río, al igual que vastas zonas del Chaco. 8 detenidos con armas de guerra. La policía detuvo a los integrantes de una facción de la barra de Almirante Brown en las inmediaciones del estadio, donde iba a jugarse el partido contra Morón por la 4ª fecha del campeonato de Primera B. Hablamos de economía y por primera vez el dólar superó los 16 pesos. Para contener la suba, el Banco Central decidió volver a elevar las tasas. Compartimos la mirada de distintos especialistas. Creo que me parece que se está priorizando decisiones más de orden financiero, de generar un esquema atractivo en un futuro para atraer capitales, digamos, financieros, pero no toma en cuenta que en realidad la suba del dólar, si acelera la inflación, o sea, si no logran contener el aumento de los precios, lejos de ser atractivo para los capitales financieros, los ahuyenta porque prevén que mañana suben los precios y pasado va a subir de nuevo el dólar. El mes de febrero va a ser un impasse entre los dólares que se ofrecieron durante el mes de enero y los dólares que van a aparecer en principio en marzo y abril con la nueva cosecha. Para mí en estos niveles ya se va a empezar a estabilizar por ahí en torno a 16 y en marzo-abril empezaremos a ver la entrada de dólares de la soja, de las exportaciones de soja y maíz. Y eso te puede llevar, no sé si a bajar el tipo de cambio, pero sí por lo menos a estabilizarlo. Iglesia postergó decidir si levanta restricciones sobre Argentina. Tras una reunión con abogados del gobierno y de los fondos buitre, el juez neoyorquino evitó tomar una decisión sobre el pedido argentino para levantar el bloqueo que impide el pago a bonistas reestructurados. Tanto los fondos NM Capital y Aurelius, que este lunes llegaron a un preacuerdo con Argentina, como otros querellantes que aún no sellaron un compromiso, pidieron al juez que otorgue un plazo adicional de 30 días para que continúen las negociaciones. El crimen de las mendocinas en Ecuador. La autopsia reveló que las jóvenes fueron asesinadas con saña y la justicia dictó prisión preventiva para los 2 detenidos. Por otra parte, el cónsul argentino en Guayaquil, Alberto Balboa, opinó que no descarta la hipótesis de que el hecho esté vinculado a una red de trata, tal como lo sospechan los familiares de las víctimas. Las familias de las jóvenes asesinadas convocaron a una marcha para este jueves en la ciudad de Mendoza. Aún no comienzan las clases en Chaco, Santa Cruz y Santa Fe. En la provincia de Chaco, el conflicto docente se extenderá al menos hasta el viernes, mientras que en Santa Fe se espera este miércoles una nueva oferta salarial del gobierno provincial. En Santa Cruz, el paro se extiende hasta mañana, en coincidencia con una huelga de la CTA local. Lo contábamos ayer, continúa el conflicto en el canal CN23 tras 136 despidos. Del mismo modo, los trabajadores tanto de Radio América como de Tiempo Argentino continúan sin cobrar sus haberes desde el mes de diciembre. Los 136 trabajadores despedidos en el día de ayer no pudieron ingresar a la empresa, a pesar de que el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria. Ayer, cuando intentamos ingresar a las 4 de la mañana, como es nuestro horario habitual de todos los días, había aparecido una lista negra con personas que podían ingresar y personas que no podían ingresar. En el momento que vimos la oportunidad de ingresar al canal cuando las puertas estaban abiertas, lo hicimos. El canal estuvo en estado de paro permanente hasta las 6 de la tarde, donde se forzó una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la cual asistieron los responsables de Índalo Media, que es la empresa que gerencia CN23, en este momento hace 15 días, ya que previamente no quisieron reunirse jamás con nosotros. El canal de noticias CN23 era propiedad del empresario Sergio Spolsky, quien lo vendió al grupo Indalo de Cristóbal López. ¿Pero qué fue lo que les dijo la empresa para no dejarlos entrar hoy tampoco? No hay ningún tipo de explicación.
la empresa toma la postura intempestiva y unilateral sin negociación. El único momento que se sentaron fue cuando lo forzamos en el Ministerio de Trabajo ayer en una audiencia de emergencia. Pero hace 15 días que nosotros lo estamos buscando para poder reunirnos y que nos expliquen qué es lo que quieren ellos del canal después de haberlo comprado. Y todavía no hemos conseguido que blanqueen cuáles son sus intenciones con la gente que trabaja en CN23 hace más de 6 años y fuimos lo que le pusimos el lomo y trabajamos día y noche para que este canal, con los recursos básicos que siempre se nos dio en la empresa anterior, que era el Grupo 23 de Sergio Spolky y Matías Garfunkel, pudimos sacar el canal adelante y estamos esperando que ellos lo entiendan, que somos trabajadores, que no somos ñoquis. Nos vamos a Estados Unidos, supermartes. El republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton en la delantera según las primeras proyecciones. Entre los 2 estados que votaron se destaca Texas, con uno de los mayores padrones electorales del país. España aún no forma gobierno. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, contestará este miércoles al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, luego de que este obligara a elegir entre él o el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Podemos aseguró que votará por el no a la investidura del líder socialista, porque su proyecto es incompatible al acuerdo que suscribió con el centro derechista Ciudadanos. Condenan a militares por violencia sexual. En un hecho inédito, un tribunal nacional de Guatemala condenó a 120 y 240 años de prisión a 2 miembros del ejército por crímenes de guerra. Cometieron hechos de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica contra mujeres indígenas en un destacamento. Incidentes en un campo de refugiados. En un confuso episodio, 2 soldados israelíes entraron por error a un asentamiento de refugiados palestinos en Cisjordania, lo que generó serios disturbios. Un estudiante de 22 años murió y otras 15 personas resultaron heridas. Detienen al hermano de Uribe. El hecho ha distanciado aún más a la oposición colombiana del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Santiago Uribe está acusado por presuntos vínculos con los paramilitares. Récord de candidatos al Nobel de la Paz. Este año, el galardón cuenta con 376 aspirantes a conquistar uno de los galardones emblemáticos en el mundo de la política internacional. El récord anterior era de 278 candidatos y fue registrado hace solo 2 años. Y hablamos ahora de la agenda deportiva y lo que se esperaba. Gaby, se confirma entonces el mellizo Barros Esqueloto, DT de Boca. Ayer por la noche contábamos que la noticia del día tenía que ver con Arrobarrena y que todo parecía indicar que el mellizo Guillermo Barros Esqueloto iba a ser el nuevo entrenador del conjunto Xeneize. Eso se dio por la tarde, hace algunas horas nada más, aunque restan definir algunos detalles del contrato y fundamentalmente cuándo va a dirigir, si será el jueves o será el domingo. Lo cierto es que va a ser el nuevo entrenador. Pero antes vamos a compartir lo que sucedía por la mañana, cuando se presentaban en conferencia de prensa el Vasco Arrobarrena, el entrenador saliente, y el presidente actual, Daniel Angelici. Claro, fue un mero formalismo contarle a la prensa mediante una conferencia que se estaba yendo de la institución. Hemos tomado la decisión de rescindir el contrato con nuestro entrenador. Los 47 partidos ganados, 13 empates y 15 derrotas en 75 compromisos no colmaron las expectativas para el presidente Angelici y el Vasco Arrobarrena, último campeón del torneo local y la Copa Argentina, tuvo que dar el inducido paso al costado. Es una decisión del club que respeto, que acepto. Ya hemos hablado que me sentía con fuerza, pero él es el presidente y tiene que tomar decisiones. Las eliminaciones coperas a cargo de River, los malos torneos de verano, la derrota ante Racing y el nuevo choque superclásico del próximo domingo aceleraron un proceso que ya tenía su desgaste. Son de las personas que dejan una marca y de las personas más correctas que he conocido desde que estoy casi estos 10 años en el fútbol. Así que gracias a todos. Despedir al Vasco como se merece. Gracias, Vasco, por todo lo que nos diste. Y dentro de lo que dejó también el Vasco Arrobarrena hay que decir que no va a cobrar ni
ningún mes de lo que le restaba de contrato, algo que por ser despedido era un derecho que le correspondía a él. Lo cierto es que ya hay nuevo entrenador. Guillermo Barros Esqueloto, ídolo absoluto de Boca Juniors, va a regresar a la institución, pero en este caso con el uso de entrenador. Y me pregunto, como hincha de Boca, Sí. ¿estará en el banco frente a River en el Superclásico? No solamente frente a River, parece que él quiere estar ya el jueves. Este jueves a partir de las 19:30 cuando tenga que enfrentar a Racing por el grupo de la Copa Libertadores. Lo cierto es que aparentemente va a estar allí, eso será algo que se va a determinar mañana. Mañana por la mañana va a dirigir su primera práctica. A las 13 va a ser presentado oficialmente por la dirigencia y fundamentalmente por Angelici como nuevo entrenador. Y a partir de allí comenzará a verse qué va a suceder con los referentes del plantel, porque hay muchísimos rumores de que en junio comenzará a depurar ese plantel. Comenzarán a salir algunas de las cabezas más relevantes que tiene la institución. Pero bueno, eso habrá que verlo más adelante. Por lo pronto llega a la institución después de haber conseguido 6 títulos locales y 10 internacionales con esa camiseta. Muy querido Guillermo Barros Esqueloto. Sin lugar a dudas. Hablamos de Copa Libertadores, ¿te parece? Nos Está. vamos a referir a Huracán, que hace minutos terminó su partido con victoria frente a Peñarol. Varios enfrentamientos con este conjunto uruguayo, 5 en total. Y la primera victoria, golazo que marcaba de larga distancia Romero Gamarra. Esto fue en la primera etapa y de esa forma, cerca de los 8 minutos, 7 y algunos segundos, el Globo de Parque Patricio se ponía en ventaja y a partir de allí tan solo tuvo que aguantar esa diferencia y así terminó con la mínima, pero con un gran triunfo que se trae en el bolsillo rumbo a Parque Patricio. Lo intentó Forlán allí, pegaba en la cara externa de la red, al lado del palo derecho. Después iba a tener una y otra ocasión en el conjunto uruguayo, que ha tenido muchas claras, que podría haberse llevado no solo el empate, sino también la victoria. Sin embargo, no iba a poder concretarlo. Una vez más, Marcos Díaz haciéndose importante en el arco de Huracán. Aquí, sobre la línea, prácticamente le sacaba el gol del empate a Peñarol. No le alcanzó al equipo uruguayo y en esta podría haber aumentado el gran 9, Guanchope Ávila, que tiene el conjunto de Parque Patricio. Fue 1-0 nada más, pero se llevó un buen triunfo como visitante. Pasaron por la Argentina, estimado Martina, ahí estuvimos y ahora Cuba. Vamos a Cuba. Cuando quieras. Ponele. Porque los Stones anunciaron esta mañana a través de su página web un comunicado oficial que por primera vez una banda británica va a tocar en un espacio abierto, al aire libre y en un concierto gratuito en la ciudad de Cuba. Esto será puntualmente en la ciudad deportiva de La Habana, en Cuba, el viernes 25 de marzo. Dijeron así: hemos tocado en muchos lugares especiales durante nuestra larga carrera, pero este espectáculo en La Habana será un hito para nosotros y esperamos que para todos nuestros amigos en Cuba también. Así fue como informaron los Stones, que se van a presentar el viernes 25 de marzo en Cuba en un show que será gratuito. Y realmente, si hoy me decís ¿qué tenés que hacer el 25 de marzo? Markoski estaría ya averiguando precios de pasajes para ir a ver a los Stones en Cuba. Me ocupo de la logística. Damas y caballeros, escuchando a los Rolling Stones, hacemos una breve pausa y seguimos con más noticias en vivo por la pantalla de la TV.